la posibilidad de la salud mental de Antonio Espaillat como principal responsable frente a esta tragedia, frente a lo que es la corporación Espaillat y su familia? Mira, creo que hay que tomarlo muy en cuenta eso. Ahora mismo él debe estar pasando uno de los mayores procesos en su vida, ¿no? Y lo va a venir a ver después también. Pero cómo él va a recibir ese proceso, nada más lo sabe él, pero lo que hemos visto por la experiencia de otros, como puede ser tal vez el incendio de Argentina, que fue muy famoso en una discoteca también. Al principio el dueño estuvo muy compungido, incluso tuvo, según el juicio, tuvo ideación de quitarse la vida y tuvo muchísimos cambios emocionales. Eso mismo podría pasar con Antonio Espaillat. Lo que él está haciendo es lo que se debe de hacer, que no es estar bajo perfil, no exponerse demasiado, porque les recomendaría que no siguiera tantas las informaciones como todas las informaciones que llegan, ¿no? Comenzar a preocuparse a nivel de salud mental, de cómo está durmiendo, de lo que está comiendo, porque seguramente, estoy casi seguro que lleva días sin comer, sin dormir bien, porque el proceso definitivamente a él le duele. Él, su esposa, los familiares cercanos, todos los que eran la directiva de Jet Set, deberían estar bajo supervisión de psicólogos y psiquiatras. La mejor forma de prevenir lo que pudiese llevar después, que es esta persona que se desborde emocionalmente y que atente incluso contra su vida. Aquí tenemos al el doctor Ortega, Luis Ortega, psiquiatra, maestría en neurociencia, un investigador, un académico, un hombre de ciencia y además que ha tomado una especialidad que hace mucha falta en nuestro país y en nuestros países, que es la atención psiquiátrica de salud mental de los niños, jóvenes y adolescentes. Y lo tenemos aquí para que nos ayude a entender cómo lidiar con esta situación por la que atraviesa la República Dominicana, que esta noche será una semana. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por aquí? Bien. Primera vez aquí, ¿no? Hablando sobre, lamentablemente, este tema, ¿no? Que ya llevamos una semana en el proceso de duelo, ¿no? Doctor, de verdad que esta tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set ha consternado al pueblo dominicano y a cantidades de personas a nivel internacional. Yo todavía estoy en shock por lo ocurrido, pero quisiéramos saber, hablábamos solamente de los parientes, de las personas que perdieron la vida. ¿Qué ocurre con aquellas personas? Hay un trauma que llega a aquellos que estamos a distancia, aquellos que tal vez conocemos de la tragedia o tal vez hemos tenido la relación con alguien que perdió la vida. Hay un trauma, hay una secuela. Quisiéramos que usted nos hable sobre todo este particular. Claro, definitivamente hay varias fases en las que vamos a ir pasando durante esta tragedia a nivel grupal, a nivel global, no solamente individual, ¿no? Y las primeras 72 horas se habla, pero se puede extender más. Incluso lo estamos viendo ahora con esta tragedia que fue con tanta magnitud, que es que tenemos una semana y parece que fue ayer que pasó, ¿no? Porque está muy intenso todavía el proceso, ¿no? Y ese estado de shock, de trance, de ansiedad, de fobia, es común que pase entre todas las personas. Yo venía diciendo que hay muchas personas que ahora entraron a un edificio, miran las columnas, miran las grietas, miran hacia arriba, miran todo porque creen que puede volver a pasar. La probabilidad es muy, muy remota, pero piensan que puede volver a pasar. Personas que no pasan, por ejemplo, por debajo del elevado, hablábamos, todos esos estados de fobia y de ansiedad, pues está generalizado. Y esto va a durar un tiempo hasta que nuestra mente vuelva a calmarse, porque nosotros estamos en un estado de alerta, estamos en un estado de supervivencia, ¿no? Entonces, y cuando estamos más afectados, estamos hablando ya de los afectados, ese trance puede ser incluso más intenso, ¿no? Que puede venir con algunas partes de negación, de disociación y una alteración de la conducta que uno diría, no, pero esa persona no es así, no está haciendo eso no es lo que teníamos pensado que era. Y alguna vez incluso lo juzgamos y hay que tener cuidado porque en este momento esa persona está comportándose de la forma que su cerebro cree que debe comportarse. Hay que tratar de entenderlo, validarlo y ayudarlo si es necesario. Los adolescentes
una etapa un tanto peligrosa siempre, pero sobre todo en el tema del duelo peor, porque hay muchos que tienden a alejarse, pero hay otros que tienden a hacerse mucho más agresivos. ¿Cómo Claro. manejamos esto? Eso es importante que tú lo digas porque tenemos que preparar a los adolescentes en la niñez sobre cómo van a procesar el duelo. Le tenemos que dar las herramientas suficientes para cuando llegue la etapa de la adolescencia y haya un problema de alguien, de una pérdida, especialmente de una pérdida humana, pues entonces ellos tengan los mecanismos de defensa de cómo poderlo lidiar. Porque si no lo van a hacer como tú mismo estabas viendo, o irnos a un extremo de aislarnos, o irnos a otro extremo de alterarnos física y mentalmente, ¿no? Y entonces, en este periodo donde nuestro cerebro está desarrollándose, pues tendemos a acciones extremas. Y hay muchas veces que vemos adolescentes que se intentan quitar la vida después que le dan la noticia. La forma en que le dan la noticia es muy importante. A un adolescente, a un niño, hay que ver cómo le vamos a dar la noticia. Tenemos que mirar bien las palabras. Tiene que ser la persona correcta. La persona correcta no es, y yo siempre lo digo, no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un vecino, no es un amigo de la familia que nunca ha visto. No. Tiene que ser alguien muy allegado a él, porque el sentimiento que esa persona exprese es el sentimiento que el adolescente va a sentir. ¿Cuáles son, doctor, esos signos que podemos ir observando? Porque la familia está impactada. Claro. Difícilmente nos perdamos de algunos detalles, porque claro, está todo el mundo compungido, es así. Reorganizando su realidad. Algunos detalles que podamos estar observando en un niño o un adolescente. Bueno, lo primero es que pierden el sueño. La mayoría de los niños y adolescentes, cuando le dan la noticia y tienen el primer contacto y la primera racionalización del proceso, ¿no? Lo primero es negarlo, ¿no? Como todo duelo. El niño no lo cree, no expresa, y luego entonces comienzan las alteraciones fisiológicas. Muchos le duele la cabeza, muchos duermen mucho o duermen muy poco. Comienzan a ver la parte física, porque la parte física es lo primero que se altera cuando tenemos un trastorno de estado mental o de duelo, ¿no? Comienzan a cambiar el comportamiento. Niños que hablaban mucho tal vez no quieren hablar con nadie, se quieren aislar, y niños que tal vez no hablaban, ustedes lo ven con alteraciones de la conducta o tal vez incluso diciendo cosas raras, esa disociación. Esos son signos de que ese proceso de ese niño no está yendo de la manera que debe de ir. Pero ¿qué hay que hacer para no dejar la pregunta en el aire? Porque a veces tú quieres hablar, pero hay ocasiones que tú no quieres hablar. ¿Qué se hace? Es que ahí es que está y muy importante que tú digas esto, ahí es que está el key del asunto. Ustedes tienen que acompañar al proceso del niño, del adolescente o del adulto, y ir brindándole lo que necesite, no lo que ustedes crean que él necesita. Por lo tanto, una persona que no necesita que le estén hablando todo el tiempo, pues entonces tenemos que respetarle el espacio. Pero una persona que necesita tener ese contacto y ese movimiento, pues también tenemos que buscar la forma, como puede ser ir a hablar con él, decir que necesita sin tocarle, o tratar, o decirle, mira, te voy a poner la mano, no tienes ningún problema, y si él dice que sí, entonces acercarse. Ese proceso es súper importante, y tener un apoyo de familiares externos un poco más lejanos, que no estén tan compungidos, como decía Graeme, pues es vital, porque un tío, un tío lejano, un amigo muy cercano puede ayudar al proceso, puede estar ahí, puede ayudar en el estar y en el control de las emociones un poco de esos niños que probablemente los hermanos, los amigos, el esposo no va a poder hacer. Bien. Formamos parte del Parlamento Centroamericano, Luis Ortega. Desde allí, que República Dominicana forma parte, son 6 naciones, hay una preocupación. ¿Cuál es la preocupación por la baja inversión que tiene que ver el tema de salud mental en la región SICA y República Dominicana? Yo no sé si se han disparado las consultas en la práctica privada o en la práctica pública a partir del hecho de la tragedia del Yese. ¿Tú crees que ha llegado el momento de que los gobiernos de la región aumenten el presupuesto para salud mental? Porque a partir también de la experiencia de COVID, tragedia del Yese, vemos que el diván de los psiquiatras pues se van a llenar de pacientes. Tú dijiste algo muy importante, ¿no? Vino el COVID. Ya antes del COVID necesitábamos inversión en salud mental. Aquí se invierte el 0.8% de salud.
en salud mental, o sea, ni siquiera el 1% de la salud en general. La verdad es que el presupuesto ya establecido para salud. Para salud, el 0.7. O sea, cuando debería estar solamente en salud mental, porque es una de las, después de ginecología, después de pediatría, después de medicina interna, salud mental es la que más recibe cantidad de pacientes. Entonces, debería tener un mejor presupuesto y más que el presupuesto, debería tener un buen plan de trabajo. Nosotros deberíamos prevenir estas cosas, deberíamos tener equipos. Ahí, cuando hubo la tragedia del Yesé, ya deberíamos haber estado preparados para ir con un equipo de salud mental para intervenir, no de llamada, como que está muy bien que tengamos una línea de llamada en salud pública donde recibimos la llamada y todo lo demás, pero no es solamente eso, necesitamos tener un equipo conformado y con protocolos para intervenir directamente en esos momentos de desastre, pero también para prevenir. Yo creo que la única forma de poder cambiar culturalmente salud mental es interviniendo con los niños a nivel del colegio. Tenemos que darle inteligencia emocional, tenemos que darle habilidades emocionales, y eso lamentablemente estamos muy lejos de hacerlo. Entonces, definitivamente necesitamos muchísimo más presupuesto, pero necesitamos mucho más claridad de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cómo prevenir las cosas antes de que pasen. Vamos a ver, doctor, para hablar cosas específicas de esta situación. ¿Qué hacemos con un niño o una niña cuyos dos padres murieron o uno de ellos murió? ¿Es correcto enviarlo al colegio normal o a la escuela normal? O sea, ¿qué hacer en estas circunstancias? Mira, eso no hay una sola forma de manejar una situación como esta. ¿Okay? Lo primero es cómo decírselo y cómo ella va a reaccionar o cómo él va a reaccionar. Ya que usted dice eso, ¿es correcto decirle que papá o mamá se fue al cielo? No, eso, claro, no hay una sola forma, pero hay palabras que no se deben utilizar porque entonces confundimos emocionalmente al niño. ¿Qué es eso? Eso de papá se fue al cielo, de que mira, pues papá Dios lo mandó a buscar. Sí, que todo va a estar bien. Esas palabras hieren más, porque entonces estamos asociando una muerte con el cielo, una muerte con que todo va a estar bien, una muerte pongo el caso de una de las compañeras que decía que le dijo a uno de sus hijos que se fueron de vacaciones, que se van de vacaciones ellos, sí. Entonces lo que él va a asociar esas vacaciones con la muerte de sus padres. Entonces eso es muy delicado con la forma en que damos la información. Por eso tenemos que, aunque no sean los psicólogos, los psiquiatras, y más en un evento tan trascendental como este, que todos sus hijos se dieron cuenta de lo que está pasando, tenemos que tomar ayuda, por lo menos para saber qué decir, de un profesional de la salud como es el psicólogo pero especialista en algo, doctor. Una familia, porque estamos hablando de que en esa tragedia hubo gente de mucho dinero, sí, gente de medianos ingresos, clase media, pero hay gente también de escasos recursos que murió. Claro. Los trabajadores, las trabajadoras, los seguridad. Yo no estoy diciendo que sean pobres de solemnidad, pero no son personas de escasos recursos. En general, digamos, clase media baja, por decirlo de alguna manera. O sea, no tienen el acceso a un especialista, digamos. Lo que pasa, Greme, en este caso puntualmente, no creo que haya excusa, porque yo creo que todos los psicólogos, psiquiatras, nos hemos puesto a disposición de todas las víctimas, incluso de todas las personas que se sientan afectadas de salud mental de manera gratuita, incluyendo el Centro Mío de Psiquiatras. Entonces, en este caso, lo que tenemos que pensar es qué va a pasar si no es un caso tan mediático, si no es un caso que mueve tanto. A eso me estoy refiriendo. Exacto. En ese caso sí tenemos que comenzar a fortalecer más lo que es la parte pública, a protocolizar más las cosas, a unificar más lo que es la atención de salud mental y a quitarle los mitos, ¿no? Porque si logramos, por ejemplo, que los seguros cubran una gran parte del costo, que es muy costoso, porque nosotros duramos mucho tiempo con el Los seguros no cubren el tema de salud mental en este país. Pero por eso, porque nosotros invertimos mucho tiempo y ellos quieren comparar igual como si fuera una consulta de urología, que duran 10 minutos. Entonces no puede ser igual, porque entonces no compensa a nivel de nosotros subsistir. Entonces cuando podamos
coordinar eso. Entonces, la salud mental va a estar dentro de los está dentro del plan básico, pero va a estar cubierto como debería ir cubierto. Entonces, esas personas de a pie van a tener el acceso de. Pero antes de que entre a perdóname, Ana, es que yo quiero como colocarme dentro de esa casa que el papá murió aplastado ahí adentro, o la mamá que era camarera, o que lo que sea. En esa casa de un barrio, que hay un niño o dos niños ahí en esa casa, ¿qué hacemos con ese niño en este caso? O sea, lo retenemos un tiempo. Claro. ¿Cómo lo tratamos? ¿Y quién debe de estar ahí? ¿Lo mandamos para la escuela? ¿No lo mandamos para la escuela? O sea, yo quisiera como casos específicos así, doctor. Mire, y sumando lo que Gremer dice, una pregunta tan básica para un niño, cuando le dan una noticia como esta, puede ser, ¿quién me va a llevar a la escuela ahora? Sí, claro. Mire, lo primero es que darle el proceso de duelo a él. Un niño que quiera ir al colegio dentro de 2 semanas probablemente, está bien que lo comencemos a introducir al colegio. Hay que darle monitorización a ver cómo está reaccionando, si lo que está disociando, si lo que está negando, pero tenemos que comenzar tenemos que monitorizarlo. ¿Quiénes lo van a monitorizar? Pues los familiares más cercanos que queden a su cargo, el entorno, ¿no?, de los vecinos. En cuando estamos en los barrios, todavía nos queda el que todos van a estar pendientes de ese niño, ¿no?, de cómo va el proceso. Yo creo que hay que ir. El niño y el adolescente y el adulto va diciendo lo que necesita. Vuelvo y le digo, si necesita que estén ahí todo el tiempo, si necesita que le den el espacio, si necesita no ir al colegio durante 2, 3, 4 semanas para poder procesar su duelo, pues entonces vamos a ir adaptándonos según cada caso. Y yo creo que un niño en el barrio probablemente va a durar menos tiempo para volver al proceso normal, porque el mismo entorno lo va a tratar de aupar, ¿no?, para poder ayudarlo. Y más en un evento que es tan mediático como este. Yo me voy a ir, voy a salir de los niños y voy a extrapolarme hacia un adulto. A propósito de la tragedia de Yexé, vimos, y me gustaría saber cuál es su parecer con respecto a este caso, vimos al director del COE llorar cuando finalizó ya el rescate de todas las personas que estaban allí en esa tragedia. Decía el psiquiatra Héctor Guerrero que el director del COE no debió llorar en ese momento, porque transmitió muchas energías a cantidades de personas que estaban viendo ese cierre. ¿Cuál es su parecer? Mira, Guerrero tiene parte de razón que hay que tratar, porque eso es una cosa mediática, no es una cosa de personal o emocional, vamos a decir, pero difiero con relación a que, a pesar de que tal vez no era el momento, él tenía que desbordarse a nivel emocional, no tenía que drenarse. Tanto los socorristas, las personas del COE, los que están en entornos muy cercanos, los periodistas, todas esas personas que tuvieron mucho contacto durante toda esa semana, casi todo el día, durante todo el día, pues entonces emocionalmente están agotados, están cansados y están mucho más dolidos probablemente que nosotros que tuvimos menos contacto, porque cuando usted le llevaba información de tal o cual y además la tenían que decir y tenían que controlar sus emociones y tenían que igual le pasa a él. Entonces él habrá hecho eso, tal vez tiene alguna repercusión a nivel emocional, pero no creo que sea tan grande como habla el que es mi hermano, Guerrero, mi hermano y socio. No le tenga miedo. Yo no le tengo miedo. Lo que tengo que decirlo es por si acaso. No, tranquilo. Guerrero es con casa, no le coja miedo. Nada, entonces, pero no creo que haya sido el impacto que habla Guerrero sobre que las otras personas le van a transmitir las emocionalidades. Yo creo que no es que estuvo bien, pero no hay problema con expresar las emociones, más el que no tiene que estar controlando emociones necesariamente. No, pero en el caso, por ejemplo, y concluyo con esta parte, en el caso de los periodistas, por ejemplo, en relación a nosotros, en el caso mío, yo tuve varios amigos que perdieron la vida y de verdad que cada vez que estábamos dando las informaciones, los últimos 3 amigos, me enteré que fallecieron. Ellos son de Jaina y fue con una transmisión de uno de los reporteros de nosotros que había notificado que esas personas fallecieron, que estaban dentro de los 25 personas que fallecieron allá en Jaina, y de verdad
mis lágrimas inmediatamente brotaron. Claro. No pude controlar, a pesar de que ya habían transcurrido varios días. Y de igual manera también eso pasó con mi compañero Monclús, que también sus lágrimas salieron al momento de recibir también ciertas informaciones. Vuelvo y le digo, es como cuando nosotros estamos hablando del duelo, no hay que contener emocionalmente siempre nunca todo lo que uno está sintiendo, porque entonces le estamos transmitiendo también a los otros que no está pasando nada, hay que contener emocionalmente. Yo creo que si se siente con tono de lloro, pues tono de lloro es que hay que darla. Ahora, es diferente cuando usted está tratando a un paciente o usted está como psicólogo, que ahí sí tiene que tratar de expresarle los sentimientos sin necesidad de desbordarte, porque tú tienes que mantener el control. Pero a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las personas que están rescatando, no tienen por qué tener este control. Tienen que también drenar sobre sus emociones. Por ejemplo, doctor, sinceramente le confieso, y ni siquiera a los compañeros se lo había dicho, que yo me vi en la triangulación del problema en sentido general, porque yo perdí amigos ahí adentro. Fui como reportero allá, directo en el medio de la tragedia, y trabajo en una entidad que tengo que tratar con los dueños de la situación de eso. Y he llorado bastante en esta situación, que yo pensé, yo creo que a mí me toca ahí también definitivamente. ¿Usted es psicólogo? Yo creo que sí, porque... Y tenemos que comenzar a ver la prevención. Y hablemos de la negación también, doctor, porque es una etapa de negación, aunque no le diga que tú estás diciendo. Y de los sueños, porque yo he estado soñando a cada pesadillas, rato. Sueños, todo esto. Llega un momento donde todo esto, algunas personas se va a convertir en un estrés postraumático, porque van a tener, van a volver a vivir los procesos, van a tener sueños muy vívidos, van a tener ansiedad de no saben de dónde. Todas estas características del trastorno de estrés postraumático, muchos de los que están participando, y Gremer, que tiene toda esa carga, ¿no? de 3 sitios, ¿no? De familiares, la entidad donde trabaja, de su propio trabajo de por sí, que es ser reportero, pues entonces tiene todas las posibilidades de... ¿Cómo lo podemos hacer? Ir primero a donde, aquí sí hay que intervenir a nivel de salud mental directamente, y tratar de evitar esos y dar herramientas psicológicas. Y si hay que medicar, ahí se medica, porque hay que tener en cuenta que en un proceso tan de duelo, un proceso normal de duelo, hay que tratar de evitar los medicamentos, al menos que sea absolutamente necesario, porque como le decía con el del COE, no podemos maquillar los sentimientos. Es peor todavía cuando maquillamos los sentimientos. Hay varias etapas, doctor. Está lo que perdieron la familia, la muerte, que no es una muerte cualquiera, es una muerte cargada de demasiado horror. Eso conlleva un tratamiento de salud mental. Claro. Pero también están ahora los heridos, pero que subieron el pánico, que son los que está herido, pero recibió el pánico de que pudo haber muerto. Pero están, entonces, los que están postrados para siempre. Yo vi una persona que dijo, yo nací de nuevo, pero ¿bajo qué condiciones nació de nuevo? Tenía las piernas rotas en no sé cuántas partes y la columna partida en 3 partes. Sí. Entonces, probablemente se quede postrado para siempre. Ese que se ve, o esa que se ve postrado quizá para siempre, en una silla de ruedas, en una cama, un bastón, lo que sea. ¿Cómo se maneja eso, doctor? Mira, esa persona, y vamos, específicamente esa persona, probablemente ahora está diciendo que gracias a Dios que se salvó. Dentro de 4 o 5 años puede ser que diga, ¿por qué yo no me morí en ese momento? Por la forma en que puede ser que viva. Ojalá que no, ojalá que pueda tener los mecanismos de defensa psicológica para poder sobrellevar la situación. Pero físicamente va a estar muy limitado, económicamente probablemente también esté afectado, ya sea porque o no tiene los recursos, porque no le den los recursos que puedan ayudar la salud, o porque no pueda trabajar y subsistir como debe subsistir. Entonces, en el proceso del duelo, los planes que tenía para la vida, doctor. Claro. Entonces, hay que ir viendo cada proceso, y esa persona definitivamente tiene que dar un seguimiento muy cercano con salud mental, porque
son los que van a poder ayudarlo en este proceso tan difícil y tratar de mitigar un poco el impacto emocional y físico que le está pasando. Hablemos de la etapa del duelo, porque llega un momento en el que uno dice, bueno, ya yo me siento bien, voy para la calle y demás, pero hay gente que no se recuperan tan rápido de esto y que incluso deben llegar al tema de la medicación. Claro. ¿Cuándo entramos ahí? Hablemos un poquito de eso. Los duelos, la etapa de duelo son 5, ¿no? Hasta desde 1969 hablamos de lo mismo, no hay nadie que lo ha descrito mejor. Comenzamos con la negación, que es casi siempre la primera etapa. No siempre es, pero casi siempre es así. Y comenzamos a decir que todo nos ha pasado y todo lo que nos pasó, o el shock, o disociarnos, todo lo que pasó al principio. Luego viene, y esa es la etapa probablemente que estamos pasando ahora, que es la ira, la venganza, el quién es el culpable. Esa es la etapa que estamos pasando ahora. Y eso puede durar invariable de tiempo, ¿no? Luego entonces viene lo que es la negociación. Luego entonces si yo hago esto, tú me devuelves, o mira, ahí comienzan los procesos de fe y todo lo demás. Y entonces después viene la etapa tal vez del psiquiatra más importante, que es la de la tristeza, que puede llegar a una depresión. Algunas veces cuando evaluamos es si necesitan medicamentos, porque es muy profunda en esta cuarta etapa, que es la antesala de la que queremos que llegue, que es la aceptación. El tiempo que dura esto puede ser muy variable. Según los libros que utilizamos como parámetro, se habla de 1 año, se habla de 6 meses. La verdad es que no tenemos un parámetro para decir cuál es el tiempo que debe llevarlo. Lo que sí es que vemos, si hay un duelo que dura 4 o 5 años, definitivamente hay algún problema, ¿no? Hay que tratar de ver si es un... También culturalmente tiene que ver mucho, porque si nos vamos a los pueblos, hay personas que duraban 15 años de duelo y no pasa nada, eso es parte de su cultura. Gente que se pasa la vida entera, habían señoras que quedaban viuderas la vida entera, pero no se casaron, pero culturalmente está bien. Se le muere un hijo la vida entera, un luto. Eso, doctor, tenemos que hacer una pausa, nos sentimos muy agradecidos de su presencia aquí, porque nos ayuda a comprender esta grave situación. La salud mental de Antonio Espaillat. Pero vamos a la pausa, retornamos en breve. Estamos conversando con el doctor Luis Ortega, un gran especialista que nos ayuda a nosotros y a usted a comprender este drama. Siguiendo con nuestra conversación y por el drama que pasa esta sociedad, le dejamos la pregunta sobre la posibilidad de la salud mental de Antonio Espaillat como principal responsable frente a esta tragedia, frente a lo que es la corporación Espaillat y su familia. Mira, y yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta eso. Ahora mismo él debe estar pasando uno de los mayores procesos en su vida, ¿no? Y lo va a venir a ver después también, en el proceso que va a venir, ¿no? Luego de la misma etapa del duelo, ¿no? De la ira, de la venganza. Hay personas que van a poder sobredimensionar tal vez la influencia que él pudiese tener, y hay algunos que no, que incluso la van a tratar de disminuir. Pero cómo él va a recibir ese proceso, nada más lo sabe él, pero lo que hemos visto por la experiencia de otros, como puede ser tal vez el incendio de Argentina, que fue muy famoso en una discoteca también. Al principio el dueño estuvo muy compungido, incluso tuvo, según el juicio, tuvo ideación de quitarse la vida y tuvo muchísimos cambios emocionales. Eso mismo podría pasar con Antonio Espaillat, especialmente en esta etapa de aguda, ¿no? Esta etapa de crisis, vamos a decir. Ya luego que va mejorando el ambiente y va poniéndose los procesos legales que tocan, pues entonces depende mucho de sus antecedentes de salud mental, de su capacidad en el entorno, de los resultados, donde va a llevar como consecuencia alguna condición de salud mental. ¿Qué usted le recomendaría a Antonio Espaillat un día como hoy, que arribamos a una semana? ¿Qué usted le recomienda a un hombre de ese nivel bajo las circunstancias? Yo creo que lo que él está haciendo es lo que se debe hacer, que no es estar bajo perfil, no
no exponerse demasiado, porque les recomendaría que no siguiera tantas las informaciones como todas las informaciones que llegan, ¿no? Tendría que limitarse a algunas personas que sean las de confianza, que puedan filtrar esa cantidad de información que le llega, comenzar a preocuparse a nivel de salud mental, de cómo está durmiendo, de lo que está comiendo, porque seguramente, estoy casi seguro que lleva días sin comer, sin dormir bien, porque el proceso definitivamente a él le duele muchísimo, porque fue en uno de sus establecimientos. Imagínense. Pero usted le recomendaría, perdóname que le interrumpa así de esa manera, usted le recomendaría que consultara con un especialista como usted, por ejemplo. No usted, porque usted no se va a autorreferir, pero usted le recomendaría que él y su esposa Montserrat, por ejemplo, asistan a una cita. Él, su esposa, los familiares cercanos, todos los que serán la directiva de Jet-Set deberían estar bajo supervisión de psicólogos y psiquiatras, dándole seguimiento, a ver, y dándole herramientas y dándole otra perspectiva también del proceso que están llevando, porque es la mejor forma de prevenir lo que pudiese llevar después, que esta persona que se desborde emocionalmente y que atente incluso contra su vida. Bien, tengo dos preguntas, pero me voy a por la que me inquieta. Usted tiene una condición especial dentro de la psiquiatría que aplica la neurociencia. ¿Cuál es la recomendación profesional? ¿Vamos directamente si estamos afectados? Yo perdí gente muy querida. Me enteré por mi hijo mayor que me llamó casi comenzando este show el martes y me dijo, están atrapados fulano, fulano y fulano. Luego confirmé con la persona, ¿no? Más directa, que estaba afectada más directa. ¿Qué usted recomienda? ¿Ir directamente al psiquiatra o ir al terapeuta familiar? ¿Cómo hacemos el deslinde? Es muy interesante que tú digas eso. Yo creo que el psiquiatra tiene una mente más holística, más de ver las cosas y diagnosticarlas, pero yo creo que este es el único caso, el duelo, o uno de los pocos casos, donde yo recomiendo primero que vayan donde el psicólogo, porque probablemente el psicólogo tiene más herramientas y tiene más experiencia con este momento que el psiquiatra. Yo creo que en casi todos los otros casos siempre recomiendo que vayan primero al psiquiatra, porque tiende a ver el panorama mucho más grande que el psicólogo, pero en el duelo es una cosa muy, muy específica, y que vuelvo y le digo, nosotros si venimos entrando casi siempre en la cuarta fase, que es cuando ya se instaura una depresión, se instaura o tal vez en la primera fase solamente si es demasiado agudo el problema, pero en general el psicólogo es lo recomendable, pero no un psicólogo familiar, como tú dices, un psicólogo de duelo, que es diferente, ni siquiera un psicólogo general, porque el psicólogo general no está viendo duelo todo el tiempo. Claro. El psicólogo de duelo sabe cómo lidiar y cuáles palabras utilizar, incluso hace una entrevista para saber cuáles palabras. ¿Usted conoce al colombiano Jorge Montoya? Me suena, pero no lo conozco directamente, pero me suena mucho. Usted hablaba ahorita de cuando Greiner le preguntaba del tema de Antonio Espaillat, y usted mandaba a mantenerse bajo perfil. Sí. Sin embargo, por ponerle un caso puntual, la hija de Ruby Pérez, Zulinka, ha hecho todo lo contrario. La hemos visto explotar en todos los medios de comunicación, nacional e internacional, entrevistas a diario y demás. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Porque para muchos decimos, pero ¿y dónde está el dolor? ¿Qué es lo que pasa? No es dónde está el dolor, y eso lo hablábamos al principio, la forma en cómo reacciona una persona cuando pierde un ser querido, y de esa forma repentina y de esa situación a nivel mediático, cada persona lo hace diferente. Ella probablemente está en un estado de shock, un estado de disociación, un estado de alteración emocional tan grande que ha tenido que desbordarse así. Probablemente si hubiera sido de otra forma ella no estuviera representando eso, pero hay que entenderla ahora, hay que esperar, hay que evaluarla. Probablemente cuando ella ya haya procesado un poco va a comenzar a sentarse e incluso probablemente hasta pida disculpas, lo que diga, lo que no diga, ¿tú entiendes? Pero ahora mismo no podemos juzgar lo que está haciendo, solamente podemos observarla y procurar que no haga nada que se pueda arrepentir luego, que es lo que nos da miedo, que muchas personas en el momento del shock, en el momento de la ansiedad, dicen o hacen cosas que luego cuando llega el proceso ya de reflexión, pues entonces se arrepienten, ¿no? Y se sienten mal de lo que hacen. Doctor,
Estamos hablando de las particularidades, las individualidades de cada persona impactada o familia, porque aquí hay familias devastadas, de arriba, del medio y de abajo. Y la sociedad también. ¿Qué como Estado, ustedes que son pensadores de la salud general de un país, qué debe hacer un Estado para decirle a su población en una situación como esta? Y le extiendo la pregunta que cuando ya en esta semana pasada la Semana Santa, seguro va a comenzar entonces los temas jurídicos. Claro. ¿Qué va a pasar cuando comience a transmitirse, a revivir los hechos en los casos judiciales? Mira, como Estado, primero tenemos que prepararnos, protocolizar para la próxima. Tenemos que dar la información correcta en los momentos correctos y en la persona correcta. Hay que tener eso en cuenta. En un momento, incluso creo que el miércoles hablaron de dejar de buscar y eso fue un shock a nivel nacional, porque la población entendía de que ya lo iban a dejar así eso, y que no iban a buscar ni siquiera los cadáveres. Entonces, la forma en cómo se comunica el Estado tiene que estar preparado. Porque dieron por sentado que todos se murieron ya ahí abajo. Exacto, sí. Entonces eso le quita la esperanza. Incluso si lo van a hacer, tienen que hacerlo de la manera adecuada, de la forma adecuada, con las palabras adecuadas, no de la forma que lo estaban haciendo. Definitivamente tenemos que ver todos los errores que cometimos, todo lo que nos faltaba para poder haber actuado mejor y comenzarlo a hacer mejor. O sea, eso fue un error del COE. Eso fue un error del COE. Definitivamente, pero por eso tenemos que comenzar a disminuir estos errores, que tal vez porque no hemos tenido un hecho como este, pero tener equipos de salud mental, tener mejores equipos a nivel de rescate, tener mejores equipos a nivel de logística de todas las ambulancias. Fíjense cómo el tema de los fallecidos y el INASIF y qué difícil ha sido el dar a los muertos, a las personas. Todas estas debilidades como Estado tenemos que comenzar a verlas y arreglarla ahora, no esperar el próximo evento para comenzarlo a abrir. Entonces, lo de los juicios. Mira, aquí se va a revictimizar a todas las víctimas, tanto a las que murieron como a los familiares, más que todo, ¿no? Porque ahora en los juicios vamos a ver personas que quieren justicia inminente, ¿no? Que incluso tal vez hasta pena de muerte, que no hay aquí. Y hay otras personas, probablemente son los defendidos, que van a comenzar a justificar cosas, ¿no? De esto no fue así, esto fue de otro, la otra persona tiene la culpa. Entonces va a haber un proceso a nivel en general que vamos a tener un agotamiento emocional, porque probablemente, ojalá que no, pero a mi parecer, ojalá que no lo mediaticen. No lo televisen. ¿Usted no recomendaría televisarlo? Yo no recomendaría televisarlo, porque emocionalmente vamos a estar... Aunque lo pidan los abogados. Lo que pasa es que una cosa es la ley, otra cosa es lo de salud mental. A nivel de salud mental no tiene mucho sentido estar viendo en un juicio durante 3 semanas, 1 año, 2 años, lo que dice el abogado, lo que dice el otro abogado, las caras de los afectados, las caras de las personas que están siendo enjuiciadas. No tiene mucho sentido, no veo la ganancia, y sí veo la pérdida a nivel del manejo emocional que es mediatizar un hecho como este. Puede afectar a otros que estén envueltos en el caso. Claro, incluso personas que tal vez manejen mejor su duelo, va a seguir recibiendo esta información y deteriorando su salud mental. Entonces no es lo mismo cuando es una cosa de corrupción o es una cosa que nosotros tenemos que enterarnos, a esta cuestión que ya sabemos qué fue lo que pasó y ya nosotros directamente no estamos interviniendo, al menos que seamos afectados. Y si somos afectados, pues vamos al juicio para ver qué pasa. ¿Qué opinión tiene usted si es como, yo voy a usar un término como de colectivización, como del pánico, ¿no? Que se ha hecho y se ha mediatizado? Ocurre lo de Yeset,
pero de repente la prensa se enfoca, alguien denuncia que el puente de la 17 está corroído, claro, pero además se llevan los escombros de Yese, que como la prueba del delito, a un depósito que nadie sabía que existía en Santiago. Entonces, ¿cómo nosotros debemos manejar como medio de comunicación, como hacedores de opinión pública y transmitir un mensaje de calma, de paz? Oriéntanos ahí. Mire, eso va a pasar, y no solamente con el puente de la 17, las denuncias sobre estructuras probablemente mal hechas, con algún defecto, se va a pasar todo este mes y probablemente dentro de 2 meses llamando y diciendo, mira, ya no le llaman así, pero el huacal tiene una grieta en el baño derecho y por aquí está filtrando el agua. La escuela, tal cosa. Y hay algunas cosas que van a ser ciertas, muchas de las cosas van a ser ciertas. Ya como medio de comunicación hay que filtrarlo, mirarlo y ver si de verdad el puente de la 17 tiene defectos importantes y hay que tener cuidado, porque sin alarmar a la población, vamos a decir, darle información sin alarmar a la población, y ustedes como medio están bien preparados en saber cómo decir las cosas dependiendo de la magnitud que tenga. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con los movimientos de los escombros que lo llevaron a un depósito, eso a nivel de salud mental no hay mucha cosa que decir, más que nosotros quisiéramos saber la verdad para poder procesarlo como sociedad, vamos a decir, para que no haya problema de que haya una prueba que no llegue, vamos a decir. A nivel de salud mental, lo importante es para los familiares, ¿no? que se encuentran con una mala información, una de información distorsionada, o una información que puede ser incluso una fake news, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Entonces ahí tenemos que mirarlo por ese lado, los afectados, la salud mental. En el caso de los escombros está bastante claro, independientemente de las versiones que se han dado, y quiero aportar este valor en ese sentido, y es que uno de los santiagueses que aportaron para que se solidarizaron con esta tragedia, aportaron un camión. Entonces la persona, el chofer, no tenía conocimiento, o sea, no conocía aquí la capital, y entonces notificó, esa información, notificó a Santiago, al dueño del camión, y le dijo, bueno, pues tráelo por aquí. Pero en este caso, salud mental, doctor, triple dolor en esta gran tragedia. ¿Y por qué digo triple dolor? Y a mí me gustaría que usted me ayude a entender todo esto, porque ha sido muy impactante para mí. Triple dolor: fallecimiento de una persona, de un ser querido. El dolor por el fallecimiento, por la pérdida. El dolor por que no pudo llevarse el cuerpo para darle cristiana sepultura en el momento oportuno. Esa situación que se vivió en el INACID, desde horas de la mañana, 2, 3 días, 4 días, usted tratando de retirar su cuerpo, y las personas también frustradas por lo que estaba pasando en ese momento, pero también el dolor por la carencia de recursos económicos para poder darle cristiana sepultura a ese pariente que perdió la vida en esa tragedia. Mira, sí, y lo que decía Gremer ahorita, lo importante, el Estado debe comenzar a actuar, porque no puede ser que ninguna de esas víctimas tengan carencia económica para poder sepultar a sus familiares. Dado la magnitud de este hecho, el Estado debería hacerse cargo de el proceso funerario de todas estas víctimas. Eso es lo primero. Igual en el INASIF, vuelvo y le digo, vamos a tapar los problemas que teníamos. Fuera del INASIF debió haber 50, 60 psicólogos trabajando con esas familias, tanto por el hecho de haber perdido a sus familiares, como por el hecho de que no se lo están entregando a los familiares, y cómo tratar de manejar emocionalmente esa situación tan incómoda. Pues hay un equipo de psicólogos. El Salud Pública y el Servicio Nacional tienen 400, 500, 600 psicólogos que pudiesen haber ayudado y asistir a ese momento fuera del INASIF, ayudar ese proceso. No sé si lo hicieron, creo que no, porque por lo que veía entonces, mientras no comencemos a arreglar estas cosas, pues vamos a estar teniendo víctimas por problemas del mismo sistema. Entonces vamos a crear un dolor que pudiese ser mucho más limitado, la vamos a triplicar o a cuadriplicar. La frustración, doctor. Claro, la frustración que tenemos, y eso lo vamos a multiplicar, y mientras más dolor, más probablemente tengamos efectos a nivel de salud mental. Ahorita hablábamos de los niños y de los adolescentes.
pero cuando una mujer pierde a su esposo es una viuda, ¿verdad? Cuando un hijo pierde a sus padres es huérfano. Sin embargo, cuando un padre pierde a un hijo, todavía no conocemos ningún nombre que se le ha puesto. Pero un abuelo que pierde a un nieto puede entrar en una depresión profunda. Claro que sí, las personas mayores, y más en este caso porque muchos de los afectados fueron generaciones que murieron, ¿no? Padre, hijo, hermanos. Entonces probablemente estos padres, estos esposos, tienen más tendencia, tienen más probabilidades de tener una depresión, de tener una ansiedad, de entrar en una disociación, de entrar en una psicosis, incluso que no lo mencionamos, pero puede pasar fuera de la realidad durante un tiempo, estados paranoicos, muchísimas enfermedades de salud mental. Y claro, las tendencias es que los niños y los adultos mayores tienen más posibilidades que los comunes. Gracias. De una última preguntita. El gran reto que veo es que hay un déficit de psiquiatras en la República Dominicana para enfrentar esta situación, esta tragedia, pero peor aún, doctor Ortega, y es que carecemos de la cantidad de psicólogos especializados en duelo. ¿Qué usted puede decir? Sí, mira, aquí yo creo que la cantidad de psicólogos en general no está mal. Lo que pasa es que no tenemos esa especialización en la psicología como deberíamos. Cada psicólogo debe especializarse en una área. Un psicólogo no puede especializarse en todo. Si es familiar, tiene que ser familiar. Si es de duelo, es de duelo. Si es de cognitivo-conductual, tipo de terapia. De consumo. De consumo. Porque es que cuando no se especializan, entonces no saben todo lo que necesitan sobre esa situación. Yo creo que debemos aumentar la cantidad de psicólogos que están especializados en áreas, duelo, niños, en los lugares específicos de nuestro país para que la población tenga el recurso suficiente. Los psiquiatras sí estamos por debajo de lo que necesitamos alrededor de 600 psiquiatras más de lo que tenemos, pero a diferencia del psicólogo, el psiquiatra ahora mismo se adapta un poco más a la cantidad de personas que recibe, a la cantidad de fármacos que recibe. Yo creo que la prioridad ahora mismo es organizar la parte de psicología y especializar esa parte de psicología. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy doctor Luis Ortega, por ayudarnos a todos a comprender mejor esto y cómo sobrellevarlo, y lo mantendremos en nuestra carpeta de consultas durante todo este proceso. Gracias a ustedes. ¿Dónde lo podemos conseguir, doctor? Bueno, como le dije, estamos en @psikidsrd, que es el centro. Repítalo al paso. @psikidsrd. Psikids como niño en inglés. Niño en inglés, exacto. En Instagram y 809-868-3108. Muy bien, doctor. Gracias por venir y lo estaremos consultando otra vez más adelante. Siempre. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos con el contenido que nos queda en este matutino de hoy, lunes santo.